Hola gente querida, soy Yamila Cafrune y junto a Mariano Sarabia los estamos invitando a que nos acompañen en la última bandera de Belgrano. Estas banderas que hemos dado a conocer y que han sido un Belgrano revolucionario primero, que ha sido un Belgrano militar después y que actualmente en este último les vamos a mostrar todos los proyectos que tenía don Manuel, algunos que pudo llevar a cabo y algunos que no pudo llevar a cabo. Y en realidad las características de la personalidad de don Manuel. Y cuando hablamos de las banderas, nos hemos dado cuenta que hemos hablado de la bandera en sentido estricto, del pabellón en realidad. Y fueron varios los que nos acompañaron a lo largo de nuestra vida. Allá por 1806, 1807 hubo un pabellón que fue blanco y rojo, que fue el que nos acompañó para diferenciarnos del ejército inglés. La bandera que crea Belgrano y que iza por primera vez a orillas del río Paraná era blanca con la franja de abajo celeste. Esa fue la que se hizo un 27 de febrero de 1812. La primera bandera que se iza en la ciudad de Buenos Aires, en la torre del Templo de San Nicolás, es celeste, blanca y celeste, con la franja blanca del medio el doble de ancha de las celestes. Obviamente ni esta ni la bandera creada por Belgrano habían sido oficialmente autorizadas por el gobierno de Buenos Aires. Don Manuel, cuando pelea en Ayohuma, lleva un pabellón blanco, celeste y blanco que años después, acordémonos que la batalla de Ayohuma fue el 14 de noviembre de 1813, en 1885 aproximadamente se encuentra este pabellón y en el centro de Macha queda reservada hasta que actualmente está en el Museo de Sucre, este pabellón de Ayohuma. 1816, el Congreso en Tucumán declara la independencia un 9 de julio y 11 días después determina que nuestro pabellón nacional iba a ser el celeste y blanco, como lo conocemos hoy, sin el sol. Que el sol es incorporado 2 años después, cuando este Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires. El sol era de color amarillo y tenía 16 rayos que giraban con curvas, que giraban en sentido horario, intercalados con 16 rayos rectos. A finales de 1818, el director supremo, que era Pueyrredón, ordena que a ese sol se le incluyeran o estuviera rodeado por 18 estrellas con 5 puntas cada una, que representaban a las 18 provincias que formaban la Argentina en ese momento. Estaban incluidas ahí el Paraguay, el Alto Perú y la Banda Oriental. Pero Paraguay se había declarado independiente allá por 1811, pero Buenos Aires no reconoce esa independencia hasta muchos años después. Por ahí, por 1820, finales de 1820, asume el gobierno de Buenos Aires don Juan Manuel de Rosas, el brigadier general, el restaurador de las leyes. Obviamente que ese celeste y blanco no lo quería ni ver, porque él odiaba el color celeste, porque era el color del Partido Unitario. Entonces cambia ese color celeste de la bandera por el azul turquí, blanco y azul turquí, con el sol amarillo aún, pero posteriormente es cambiado ese sol amarillo por un sol rojo pulsó, que era el color del federalismo. Hacia 1840 la bandera era el color turquí, obviamente el azul, el blanco y el azul, con el sol rojo, pero a ese sol ya lo rodeaban 4 gorros frigios. Hasta que en 1853, cuando se redacta nuestra Constitución Nacional, ya se determina como pabellón nacional y oficial el celeste, blanco y celeste, con el sol amarillo dorado en el medio. Esto, entre otras cosas, entre otras características que ahora vamos a nombrar, Mariano las va a contar de don Manuel Belgrano. Me parece que tenemos que destacar también otras facetas de Belgrano, además de las que ya hemos venido destacando en los videos anteriores. Por ejemplo, el revolucionario. Es un revolucionario 100%. Después de perder en Ayohuma, Belgrano quiere quemar la Casa de la Moneda en Potosí, por ejemplo.
Hoy sería tildado de anarquista. Realmente es de armas tomar y es muy decidido. Es un ecologista de la primera hora, un avanzado para ese momento. Él propone, por ejemplo, cuando está en Misiones y cuando está en Jujuy también, reforestar, cuidar el medio ambiente. Está hablando de ecología en el siglo XIX. Imagínate, Yamila. Es un defensor de la igualdad de género, en un momento donde las mujeres eran poco más que propiedad del hombre. Él ya como encargado del consulado trataba de que las mujeres pudieran asistir a las escuelas de oficios y de arte. Habla en la Gaceta de Buenos Aires, escribe por los derechos civiles, incluso dice, junto con su primo Castelli, hay que darle el derecho de votar a las mujeres. Es un adelantado en el tema de los pueblos originarios, siempre respetando a los pueblos originarios. Por eso me da tanto bronca cuando algunos dicen hay que entender a los personajes en su contexto histórico para justificar a energúmenos como Rivadavia, Sarmiento o Julio Argentino Roca, ¿no es cierto? O Mitre. En realidad, los que dicen eso licúan culpas, porque si todos son iguales, bueno, nadie es culpable de nada, pero no todos son iguales. Belgrano jamás habló mal y menos le levantó la mano a un originario, a un indio, lo mismo que San Martín, al contrario. Es muy justo con su tropa. Ahí también se ve la igualdad de género, cuando a Juana Zurduy, por ejemplo, la hace tenienta coronela, le entrega su sable por la destacada actuación que ha tenido Juana Zurduy. Es un gran educador, entrega, como ya hemos visto, el premio de las batallas de Salta y Tucumán para la construcción de 4 escuelas, pero no solo eso, sino que también plantea como un estatuto para el docente y dice: no vamos a ganar nada si hacemos escuelas, pero después no hay plata para tizas o para papel o para tinta de los alumnos. Y también dice: los maestros son los verdaderos padres de la patria, pero como buenos padres de la patria tienen que rendir examen para ver su continuidad en el puesto. Cada 2, cada 3 años tienen que ayornarse y dar cuenta de su idoneidad. Pero de todas las facetas de Belgrano, me gustaría destacar, para mí, la más importante, que es la de economista. Como economista, él había estudiado a los fisiócratas y era un gran productivista, un gran proteccionista, un defensor del mercado interno. Belgrano, por ejemplo, decía textualmente, abrir la importación a las mercancías de países extranjeros que impiden el consumo de las del país trae tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Mirá qué actual. Y Belgrano decía: la grandeza de las naciones está dada por la grandeza de sus consumos. Nos está hablando de mercado interno, de ponerle plata en el bolsillo a la gente, porque eso es bueno para todos. No solo que es justo con el pueblo, con el trabajador, sino que es bueno también para el capitalista, porque la economía se va a mover, va a girar. Belgrano decía: ojo con los usureros y con los bancos, que se chupan la esencia de los pueblos y son un mal imponderable. Mirá vos lo que nos está advirtiendo con respecto al endeudamiento externo de un país, en este caso. Belgrano decía: existen en el mundo 2 tipos de seres humanos: los que pueden disfrutar de los bienes y servicios de la tierra y los que solo pueden trabajar para que los otros disfruten. Belgrano está hablando de clases sociales y de lucha de clases, incluso 35 años antes que Carlos Marx. Mirá qué adelantado. No, una maravilla Belgrano. Lo que pasa es que nadie lo lee a Belgrano. Lo han reinterpretado, lo han ocultado, lo han tergiversado, le tienen miedo a ese Belgrano tan revolucionario, tan profundo. Pero Belgrano dejó 10 tomos que hay que leerlos. Y hay que leer textualmente lo que él decía, sobre todo en materia económica. Bueno, todo eso es Belgrano. Es así, Mariano, todas las características que nombraste, todas las tenía don Manuel, era así.
Él era generosamente inteligente, ampliamente inteligente. Déjame que comente además que como periodista ha sido considerado el primer periodista profesional nacido en estos pagos, porque él ya antes de trabajar como redactor en el Telégrafo, él se dedicaba al correo mercantil de España y sus Indias, también estuvo como cronista de viajeros hasta llegar a ser el redactor del Telégrafo mercantil. Otra de las características que se sabe poco de don Manuel era que era un gustoso de la música, y él decía que debía haber establecimientos donde los músicos pudieran desarrollar su arte y la gente poder escuchar este arte, y que esta profesión debía ser llevada a cabo en forma honorífica y lucrativa por los músicos, honorífica y lucrativa. Él ya veía a los músicos como una profesión, no como un hobby. Contarles a todos ustedes que todos los datos que hemos dado durante las 3 emisiones de las banderas de Belgrano han sido sacadas de libros históricos, de libros. En lo que hablé hoy de los pabellones los pueden encontrar en el libro que se llama Embanderados, de mi querido Mariano Saravia. Y para poder dejarles el final, en la parte cantada del final, busqué a Manuel Belgrano en el cancionero folclórico, o en la literatura, o en la poesía, y me encontré con un artículo fantástico escrito por la gran Olga Fernández Latour de Botas, que se llama Manuel Belgrano en el cancionero, y que ustedes pueden leer, si quieren, el artículo completo en la revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. Don Rafael Obligado escribe este poema maravilloso para un personaje del cual yo ya les hablé, que se llamaba Pedro Ríos, y que con 12 años de edad se anota para se enlista, se enrola en el ejército de don Manuel Belgrano. Y es el personaje que nosotros conocemos como el tambor de Tacuarí. Muchos fueron los niños y las niñas que intervinieron en batallas, ya sea peleando, ya sea llevando agua, como las niñas asistiendo a los heridos en el campo de batalla, como las niñas de Ayohuma, y don Manuel los exalta y las exalta en sus memorias, en su autobiografía. Entonces yo de don Rafael Obligado quiero leerles el poema que está en este escrito, y con esto agradecerles muchísimo a todos y a todas las que nos han acompañado en estas emisiones. Es un grupo de argentinos el que marcha a combatir. Es la patria quien los une y es Belgrano su adalid. Con la bala y con la idea traen de Mayo el boletín, y las selvas paraguayas van abriendo el porvenir, mientras juega con sus chismes el tambor de Tacuarí. Rompe el aire una descarga, el cañón entra a crujir, y un vibrante son de ataque los empuja hacia la lid. Bate el parche un pequeñuelo que da saltos de arlequín, que se ríe a carcajadas si revienta algún fusil, porque es niño como todos el tambor de Tacuarí. Es horrible aquel encuentro, 100 luchando contra 1000. Un pujante remolino de humo y llamas truena allí. Ya no ríe el pequeñuelo, suelta un terno varonil, echa su alma sobre el parche y en redobles le hace hervir, que es muñeca la muñeca del tambor de Tacuarí. Libertad, independencia, pareciera repetir a los héroes de 2 pueblos que, entendiéndose por fin, se abrazaron como hermanos. Y se cuenta que de allí, por América cundieron hasta en Maipo, hasta en Junín, los redobles inmortales del tambor de Tacuarí.